Este programa es auspiciado por la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Les quiero leer un informe del quinto foro contra la violencia vial que se realizó hace mucho tiempo, en junio del 2008 en Madrid, pero me resulta interesante compartirlo con ustedes. José Antonio Marina Torres es un filósofo y escritor y escribió algunas cosas como esta. La sociedad civil tiene que tener dos funciones claras: presionar a los políticos sobre temas concretos y llamar sobre ellos la atención de la sociedad. Y una sociedad que no tenga una sociedad civil activa, que tome protagonismo, que encare directamente problemas, que participe en estas dos grandes funciones, es una sociedad inerme o muy paternalista o muy sometida. Dice Torres, ha habido una especie de resignación ante lo inevitable. ¿Por qué no se han tenido en cuenta a las víctimas de los accidentes de tráfico? Con ellos ha sucedido algo parecido a lo que ocurre con las víctimas de terremotos. Sí, se los ayuda puntualmente, pero se supone que ante los fenómenos que no están bajo el control humano, la resignación es lo que se impone. Por muchas razones, dice Torres, estamos viviendo en una sociedad donde el concepto de la responsabilidad personal no es muy claro, donde la responsabilidad se transfiere, por ejemplo, en el tráfico, a las carreteras, o a la conducta de la policía o a lo que sea, pero no se asume la responsabilidad personal y no se asumen los sentimientos que deben acompañar a la responsabilidad personal, que son, por ejemplo, los sentimientos de arrepentimiento. En este momento en el que por muchas razones la conciencia moral no mantiene su eficacia, mucha gente piensa que lo único que hay que hacer es evitar que te vean. En este momento, las encuestas que hay en España, en ese momento del 2008, dicen que de 2 de cada 3 españoles consideran que no hay valores morales absolutos y que cada uno tiene que hacer su propia interpretación del asunto, dependiendo de la situación. Y para terminar, es un artículo muy largo, pero yo saqué lo que me pareció más importante. El reincorporar la noción de responsabilidad a todos los niveles educativos es absolutamente prioritario, porque eso significa cosas muy sencillas. En primer lugar, que cada uno es responsable de sus actos, es decir, que los efectos que producen sus actos son responsabilidad suya y que por lo tanto, antes de actuar, tiene que tener en cuenta los efectos que producen sus acciones y en consecuencia que uno debe evitar aquel tipo de comportamiento cuyos efectos son dañinos para otros o dañinos para él mismo. Es un artículo muy importante que si quieren nos pueden escribir al programa y nosotros se los vamos a acercar por mail para que puedan entender a este filósofo y escritor español. Después de la apertura vamos a hablar del Congreso Iberoamericano que se desarrolló en Buenos Aires en octubre de este año. Vamos con la apertura. Bueno, hoy vamos a tener un programa internacional, vamos a hablar un poco del Congreso Iberoamericano, del segundo Congreso Iberoamericano que se desarrolló en el Hotel Hilton en octubre de este año. Y vamos a tener un programa internacional, digo, porque vamos a hablar de los que más saben, de los que hicieron las cosas bien, de los que podemos aprender, porque en la seguridad vial muchos dicen y adhiero que está todo inventado. Lo que tenemos que hacer es copiar de los que saben. Y hoy por hoy, uno de los que más saben es España. España es un país que tiene la DGT, que es la Dirección General de Tránsito, que está hace 50 años. Vendría a ser el símil de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que en la Argentina solamente tiene 2 años. Trabajan desde hace muchísimo tiempo, pero el clic recién lo dieron en el año 2003, cuando tenían 5.700 víctimas de tránsito y hoy lograron bajarlo a 2.700. Bajaron casi el 50% en 7 años. Entonces hemos hablado con muchos funcionarios de la DGT y con otros funcionarios y madres acá que han perdido sus hijos y toda la lucha que hicieron.
Como primero vamos a hablar con Ana Ferrer, que es la directora del Observatorio Vial de la DGT, que nosotros venimos en Argentina un poquito atrasados con ese tema, pero ella nos va a explicar a qué se dedica. Bueno, estamos con Ana Ferrer, que es la directora del Observatorio Vial de la DGT de España. Es un organismo que ya está hace más de 40 años funcionando. Y bueno, primero agradecerte que nos des esta entrevista. Y queríamos saber cuál es tu función específicamente ahí en la DGT. Bueno, el observatorio nace en el 2004, es la evolución del Departamento de Estadística, porque no tan solo hay que tener los datos de accidentes, sino hay que manejarlos. Entonces, las funciones del observatorio es, uno, cada vez tener mejor información, no solamente la policial, la hospitalaria, para saber más las lesiones, etc. Dos, analizar esa información para saber dónde se producen o cómo se producen las circunstancias de esos accidentes. Para tres, priorizar actuaciones. Ustedes están trabajando a nivel de todo el país, evidentemente. ¿Y cómo acuerdan, que es uno de los grandes problemas que tenemos acá, con los demás estados o provincias, sería acá en la Argentina? Claro, la situación es distinta, pero no en todos los casos. En España la policía de carreteras es la agrupación de tráfico, pero policías que actúan en accidentes son mil y pico, porque todas las policías de los ayuntamientos, de los municipios, también actúan en tráfico. Por lo tanto, ahí hay también una complejidad. Otras cosas no están centralizadas, el tema de las licencias está centralizado, el tema de las denuncias no, cada administración titular de una policía es quien gestiona sus denuncias. ¿Y las comunidades en general dan las estadísticas rápidamente? ¿Cómo fue al principio y cómo es ahora? La información que tenemos de accidentes se basa, como en todo el mundo, en la información policial, en la información que recogen las policías en el accidente donde ha habido víctimas. Esa es una información muy potente en cuanto a los accidentes graves y muy graves. Sería deseable en un futuro tener información sobre las lesiones, claro, pero esa ya es una cuestión más compleja, en la que de momento, por decir, casi ningún país ha sabido responder. ¿Cómo están con la cantidad de víctimas de siniestros viales? ¿Va bajando, sigue bajando en España? Sí. En España hubo, como en todos los países europeos, una primera bajada durante los años 80. Bueno, en España fue más tarde, a finales de los 80, los años 90, una bajada importante con todo el tema de la ampliación de las infraestructuras seguras y la mejora del parque móvil, pero en estos últimos 6 años el descenso de la accidentalidad hemos logrado bajar al 51% de los muertos de hace 10 años, del 2001. Ese es el objetivo que se planteaba la Unión y nosotros pensábamos que sería imposible, pero lo hemos podido hacer. ¿Es posible que se haga también? Es posible. Bueno. Fundamentalmente cumplir la norma es totalmente la cuestión más importante, sin dejar de que las infraestructuras sean cada vez mejores, sin dejar que los vehículos sean cada vez mejores. Ahora que la norma en España se cumple de una manera muchísimo más elevada que hace 6 años, creemos y entendemos que todavía hay espacio de mejora, y ahora está en las infraestructuras. Claro. Y ese es el reto que ahora tenemos. Te agradezco mucho por la nota. Bueno, muchas gracias a vosotros. Para explicarles cómo estamos con respecto a España en este tema que acabamos de ver. En la Argentina el Observatorio Vial, como la agencia, tiene 2 años y está pasando por procesos distintos. Hoy por hoy está yendo provincia por provincia, tratando de concientizar y de capacitar a los controladores, que vendrían a ser los policías, que levantan la información para tener estadísticas. Y es muy importante el trabajo que tienen que realizar ellos, porque de estas estadísticas es de donde después van a salir los problemas. Cuántos accidentes hay en cada curva,
por qué mueren más chicos que grandes, por qué no usaban el cinturón, etcétera, etcétera. Todas las estadísticas que estamos pidiendo es el Observatorio Vial el que las tiene que hacer. Ahora vamos a seguir una nota con Jacobo Díaz Pineda, que es el director del Instituto Vial Iberoamericano, una persona que sabe mucho del tema y espero que les guste.